Bendiciones, hermanos, muy buenos días. Le damos gracias al Señor por un nuevo día, que estamos en esta tierra, que estamos en este lugar con nuestra familia, en nuestras casas. Hoy comenzaremos un nuevo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro histórico del Nuevo Testamento. El autor del libro fue escrito por Lucas. Se escribió alrededor del año 68 después de Cristo y contiene 28 capítulos. Es el quinto libro del Nuevo Testamento y narra la fundación de la iglesia primitiva y la expansión del cristianismo. Y el mensaje central de este libro es la fundación de la iglesia. Todo cuanto acontece en este libro es el mover del Espíritu Santo, así que vamos a disfrutarlo cuando empecemos a leerlo, a escucharlo. Seguiremos también con Josué, el capítulo 20-21. Y vamos con nuestra pequeña oración del día de hoy, dándole siempre gracias al Padre. Señor, nos has hecho tu Hijo en Cristo y con Él nos has dado todas las cosas. Asimismo sé que por esta bendición de ser llamado tu Hijo, tenemos un astuto enemigo que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Tú eres mayor que él y que cualquier otro ser creado en la tierra o en el cielo. Y nuestra confianza es que si tú estás con nosotros, no hay nadie contra nosotros. En Cristo Jesús, amén. Es cierto que el enemigo está entre nosotros hoy más que nunca. No tenemos sino que ver las noticias, las oraciones que se está haciendo ahora mismo por el pueblo de Cuba, porque sea un pueblo libre. Esperemos que el Señor acorte los tiempos de ese sin vivir que tiene ese pueblo. Seguiremos orando por ellos y seguiremos dándole gracias al Señor por el sitio donde vivimos y por esa libertad de expresión que tenemos, ¿verdad? Vamos al capítulo 20-21 de Josué y luego empezaremos con Hechos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y dile: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que acogiera alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos la recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó.
Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestro ganado. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser y de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, de Basán 13 ciudades. Los hijos de Merari, según su familia, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suerte, como había mandado Jehová, por conducto de Moisés, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón. Dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus arderas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anató con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos, mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Geser con sus ejidos, Kibsaín con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, Erteque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gar-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gar-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de la familia de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de la familia de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán, en Basán con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Y además Betera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos,
Daberá con sus ejidos, Jarmú con sus ejidos, Enganín con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcá con sus ejidos, y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Y además Amot-Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por su familia fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a la familia de los hijos de Merari, levitas, que quedaban se les dio de la tribu de Zabulón, Jobneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademó con sus ejidos, Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por su familia, que restaban de la familia de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aleluya. Gracias, Padre, por esta palabra. Vamos a buscar el libro de Hechos. El Señor siempre cumpliendo con sus promesas. Nunca debemos olvidarnos de las promesas del Señor, que siempre las cumple. Y vamos al capítulo 1 de Hechos. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunió, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresiones, para irse a su propio lugar. Y les echaron a suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, ya empezamos el libro de los Hechos, ya hemos leído el primer capítulo. Y hasta aquí, hermanos, la palabra de hoy. Seguiremos mañana con un capítulo de Josué, un capítulo de Hechos. Seguiremos orando en la intimidad. Y nada, bendiciones a todos. Y gracias por escuchar la palabra. Y que haya sido de edificación. Siempre la palabra es una palabra viva y siempre sirve para edificar. La podremos estudiar y a lo mejor seguramente sacaremos algo de ella. Bendiciones y hasta mañana.